¿cuáles son los principales trastornos del sueño que tiene la población española en general? A mí me gustaría tener claro dos conceptos. Uno, lo que son problemas con el sueño, y otro, lo que son enfermedades del sueño, ¿vale? Son dos conceptos totalmente diferentes y muy importantes. Los problemas con el sueño son problemas de tipo hábito, tipo educativo, tipo expectativas que tenemos con nuestra calidad o la cantidad de sueño, y la respuesta es hábitos, conducta, educación. Las enfermedades con el sueño son enfermedades y la respuesta es tratamiento médico, tratamiento farmacológico, pero siempre más educación y más hábitos. Porque el sueño tiene como tres componentes, es una realidad muy biopsicosocial, una parte biológica, una parte psicológica y una parte social. Y las tres están implicadas, y ninguna es más importante que la otra, ¿vale? ¿Cuál es el principal problema que tenemos con el sueño? El concepto de sociedad de actividad de 24 horas. Eso significa que hemos quitado la importancia al sueño y la estamos sustituyendo por internet, por trabajos, por otra serie de cosas. Y transmitimos la idea de que el sueño es perder el tiempo. Entonces, no es como la regla benedictina de 8 horas para dormir, 8 horas para trabajar y 8 horas para rezar, pero hay que dar al sueño el tiempo, el espacio que necesita nuestra calidad de vida, nuestra salud, la que tiene, ni más ni menos. Entonces, el principal problema es la falta de ese protagonismo del sueño. ¿Y qué conlleva esto? Conlleva a que le robamos tiempo al sueño y sobre todo el segundo problema es del cual derivan las siguientes consecuencias en la salud, son la irregularidad con la que dormimos. Es tan importante o quizás más importante que el número de horas que dormimos es que tengamos un horario más o menos regular de sueño, porque cuando dormimos nuestro organismo trabaja mucho más que cuando estamos en vigilia, y si cada vez que le hacemos trabajar a horas diferentes, todos los ritmos circadianos se complican. O sea, mayor situación con respecto al sueño, la pérdida del protagonismo, y eso conlleva a déficit crónico de sueño y conlleva irregularidades del sueño. Y luego, juntando con el resto del tipo de vida saludable, está la alimentación y está el sedentarismo, ¿no? ¿Y eso qué conlleva? Que tenemos una sociedad de obesos. El obeso respira mal. Entonces, el segundo problema con el sueño es los trastornos respiratorios durante el sueño. Que van generando hipertensión, que van generando una serie de... Es como una ficha de dominó. A nadie se le ocurre en una Fórmula 1, una carrera de Fórmula 1, no entrar en boxes. Y si entras en boxes mal y te tratan mal, pierdes la carrera. El sueño es entrar en boxes. Cuanto mejor te traten en boxes, mejor correrás el día siguiente. Es un poco la historia. ¿Y qué problemas de salud podemos ir generando o ir acumulando si no conseguimos tener un descanso saludable, si no dormimos bien? A corto plazo, lo primero que perdemos es nuestra capacidad intelectual, ¿vale? Nuestra capacidad de concentrar, de mantener nuestra concentración. Perdemos lo que llamamos las funciones ejecutivas, que son las que nos diferencian al ser humano de los simios, algunos seres humanos de los simios, ¿vale? Perdemos nuestro humor y luego empieza a producirse una cascada. Se altera. Vamos a ver, cuando estamos enfermos lo que hacemos es dormir más, ¿no? ¿Y por qué dormimos más? Porque durante el sueño se produce el sistema inmunitario, el sistema que nos defiende de las infecciones. Cuanto menos dormimos, vamos alterando el sistema inmunitario. Pero el sistema inmunitario tiene una parte puramente de inmunidad y tiene otra parte hormonal, que vamos alterando el sistema. Y luego, cuando dormimos mal, comemos mal, porque se alteran. Es muy bonito porque el centro que regula el sueño y el centro que regula el apetito están íntimamente relacionados en el cerebro. La persona que tiene trastorno respiratorio del sueño, como respira mal, llega menos oxígeno al cerebro, lo que hace el organismo es aumentar la cantidad de oxígeno que tengo que llevar. ¿Cómo lo hago? Aumentando la frecuencia cardíaca y llevando más glóbulos rojos, que son los que transportan la sangre. Y si llevo más glóbulos rojos, estoy produciendo más circulación por las arterias. ¿Eso qué significa? Que estoy produciendo una hipertensión. O sea, nosotros cuando dormimos, nuestra tensión arterial baja y luego por el día sube. La persona que tiene problemas con el sueño, respiratorios con el sueño, la tensión arterial en principio no baja por la noche.
Y ese es el primer paso para que no solo no baje por la noche, sino que suba por el día y no responda al tratamiento farmacológico. Es una cadena. Si tú tienes un coche viejo o nuevo y no lo llevas a revisiones, al final no funciona. La revisión, el sueño es la revisión. Y la revisión no significa dejar el coche en el garaje y que no hagan nada, sino que trabajen mucho con el coche, ¿no? Pues durante el sueño trabajamos mucho. Lo que pasa es que trabajamos de forma diferente a como trabajamos por el día. ¿Y qué consejos darías un poco de hábitos? Comentabas que es fundamental los hábitos, la educación en el sueño para aquellos que tengamos o que tengan problemas para conciliar el sueño. Unos pocos consejos. Hay uno que quizás es más importante. Fíjate, nosotros cuando nos despertamos nos activamos, estamos con un nivel de activación durante el día y luego, en teoría, deberíamos empezar a bajar la activación. Y cuando llegamos a un nivel de activación X es cuando nos entra el sueño, ¿vale? La sociedad que tenemos hoy nos hace activarnos y cuando llegamos a casa nos cogemos el iPad y estamos contaminando el horario de sueño con actividades de vigilia, ¿vale? Si yo introduzco actividades de vigilia en horario de sueño, le estoy diciendo a mi cerebro, por un lado, por ritmo circadiano que hay oscuridad y que ya han pasado muchas horas, te toca dormir, pero por lo que estoy haciendo, que mi mundo de luz a través de los ojos no te toca dormir, ¿vale? Entonces tengo un conflicto, estoy generando un conflicto. ¿Cuál sería el mejor consejo? El mejor consejo es, no importa tanto las horas que dormamos, sino que tenemos que llegar al sueño en condiciones. Dediquemos un tiempo de relajación, de hacer algo que nos guste antes del sueño. O sea, cenemos, tal, pero que sea una actividad de relajación. Por ejemplo, si a mí leer me relaja, yo voy a leer antes de dormir. Pero si a mí leer me engancha o me excita o me hace implicarme excesivamente en lo que estoy leyendo, estoy introduciendo una actividad de vigilia en un momento de sueño. La idea sería eso, ser un poco regular y sobre todo no contaminar el tiempo del sueño con actividades de vigilia. Esto en teoría es muy fácil, pero en la sociedad en la que vivimos es muy complicado. Y con los niños, supongo que muchos padres a la hora de educar a sus hijos, a la hora de dormir, tienen muchos problemas. Es algo que genera muchos problemas en las familias. ¿Qué consejos podrías dar? El 30% de los nanos tienen algún tipo de problema con el sueño a lo largo de la vida. Los niños aprenden por modelo, ¿vale? Yo no puedo hacer que mi hijo tenga unos horarios de sueño cuando yo estoy a las 2 de la mañana. ¿Vale? El primer consejo es que yo tengo que tener unas rutinas como padre de sueño. Y el segundo consejo es, los fetos duermen intraútero, ¿vale? Y duermen solos, se duermen solos. En el útero nadie le pone un chupete ni le canta una nana. Entonces lo que ocurre es que cuando el niño nace y queremos que el niño se duerma, no llegamos a entender que el niño tiene que tardar 20 minutos, media hora en dormirse. Que mientras el niño empieza a dormirse, que empieza a desconectar unas redes neuronales y conectar otras, pues tiene actividad, movimientos incorporales, hace ruidos, ¿no? Y eso es su desactivación. Entonces, desde el principio, cuando el niño empieza a dormir, que empieza a hacer ruidos y movimientos, entonces, ¡ay, pobre! Lo cogemos, lo despertamos y lo queremos volver a meter en la cuna, ¿no? Y entonces lo metemos en la cuna y el niño vuelve a empezar a hacer lo que tiene que hacer, que es estos movimientos, lo volvemos a coger. Y entonces al final estamos diciendo, mira Pepito, para que te duermas tienes que estar al brazo cantando una nana. Entonces estamos introduciendo lo que te decía antes, ¿no? Actividades de vigilia. El primer consejo es darle al niño la oportunidad de dormir las horas que él crea y cuando necesite. Y pensar, por ejemplo, que dormir es como cuando el niño empieza a caminar. Cuando los niños empiezan a caminar, al principio los llamamos, es la época de los riñones, ¿no? Los llamamos de los dos brazos ¿vale? Después lo llevamos de un dedo. Después nos sentamos y el niño camina, se cae y saltamos corriendo a recogerlo. Después nos sentamos, el niño camina, se cae, y vamos despacio a levantarlo. Luego el niño se cae y le decimos, Pepito, no pasa nada, levántate, ¿no? Porque lo que estamos haciendo es enseñarle a ser autónomo a la hora de andar. Lo que deberíamos hacer con el sueño es enseñarle a ser autónomo a la hora de calmarlo, pero nunca dormir.